la cámara, el espíritu guía. Libro abierto, mente despierta, sin prisa. Doctrinas flotando entre voces confusas. Yo busco verdad, no teorías difusas. Desde el génesis al fin de los tiempos, discerno el mensaje, no me quedo en ejemplos. YouTube es mi púlpito, el verbo mi espada. Con respeto y firmeza la verdad es sagrada. Analizando doctrinas sin odio ni guerra. Luz sobre el texto, no humo en la tierra. Preguntas profundas, respuestas sinceras. El alma despierta cuando el corazón espera. Comentarios vienen, algunos provocan, pero el amor al prójimo nunca se sofoca, dogmas caen. Si la roca no es Cristo y mi audiencia merece lo que él ha dicho. Contexto primero, luego interpretación. La tradición pesa, pero pesa más la razón. No por polémica, sino por claridad. La palabra se honra con humildad y verdad. No soy juez, solo un siervo que estudia. Frente al misterio, mi alma se desnuda. Siempre en tu mente semillas que edifiquen y que tus convicciones no sean solo repiques. Analizando doctrinas sin odio ni guerra. Luz sobre el texto, no humo en la tierra. Desde el canal al alma sincera. Que reine la gracia, que viva la espera. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en el amor de Cristo, su hermano Pastor Luis Mateo Ramos, desde Lima, Perú. Damos gracias a Dios, gracias al Señor, gracias también a nuestro hermano Sander por la oportunidad que me da para poder transmitir en su canal. Y hermanos, estamos en este programa para hablar de la palabra de Dios conforme a lo que dice el título: lenguas angelicales versus humanas, el desorden de Hechos 2. Yo quiero hablar de esto, hermano, de este tema que es bastante para mí importante como pastor. Pero lo que quiero que vayan entendiendo ustedes es que yo no pretendo dar una enseñanza, sino de repente hacer como un recuento de lo que yo creo en cuanto a las lenguas y en cuanto a lo que pasó en Hechos capítulo 2. Y este programa está abierto para todos los que quieran entrar, todos los que quieran entrar en el vivo. Quizás me darán aunque sea una media hora para poder hablar algo, y después todo aquel que quiera entrar en vivo lo va a poder hacer para conversar, no tanto para debatir, sino para conversar, sea que esté, como se dice, de acuerdo conmigo o no, no hay ningún problema. El asunto es poder hablar de este tema, y yo sé que hay distintas interpretaciones en cuanto al asunto de las lenguas, pero para eso estamos en este video, hermanos, para poder hablar y poder dialogar y poder dar su punto de vista de acuerdo al tema. Amén, hermanos. Doy gracias a Dios a mis hermanos que están ahí en el chat. Veo ahí a mi hermana Iris Morales. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Estamos aquí, hermanos, como les digo, ¿no? Esta es una primera vez que estoy transmitiendo y quizás de repente un poquito, de repente, ¿no? De nervios, pero
no, yo creo que Dios, hermano, es el que va a ayudarme en todo y aquí estamos, hermano, porque esto que hacemos esto que hacemos es algo por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, porque ciertamente hay mucha ignorancia respecto a estos temas. Poco se habla en las iglesias y a veces cuando se habla de esto, se habla una manera de ridiculizar y eso no es bueno, eso no es bueno. El asunto es tener una interpretación de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso sí, quiero que entiendan de que yo soy 100% Biblia, 100% Biblia. Porque es la Biblia la que nos tiene que hablar y es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar el entendimiento, la revelación de la palabra en nuestro espíritu para poder entender. Entonces, hermanos, voy a comenzar. Aleluya. Abriendo la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El versículo clave es el versículo 4. El versículo 4, cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Se derrama el Espíritu Santo, y como dice aquí, pero hubo una manifestación externa. No fue algo que el escritor de los Hechos lo dice porque, bueno, ya pues ya se derramó y ya por fe ya todos lo tienen y punto. No, vemos acá una manifestación externa, de tal manera de que las personas que estaban ahí pudieron darse cuenta de que algo estaba pasando. Y entonces aquí lo que dice la palabra del Señor, el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, él narra y dice, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, en un momento dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Que dice la Biblia que aparecieron lenguas de fuego, o acá dice como de fuego. Nosotros no podemos decir si era algo literal, que había fuego en la cabeza de ellos, o lo que vio Lucas fue una visión. No, no sabemos eso no lo vamos a saber. El asunto que aquí dice de que se le aparecieron a los que estaban ahí, los discípulos, lenguas como de fuego. Eso no tiene que ver nada con el don de lengua, por si acaso, hay que entender. Eran lenguas como de fuego. Cuando usted hace fuego, prende un fuego, se levanta una lengua, una llama, ¿no? Nosotros le llamamos llama de fuego, ¿no? Pero el apóstol dice que eran como lenguas de fuego. Entonces uno imagina y era una cosa, bueno, como una lengua, ¿no? Yo creo que me entiende. Dice que se aparecieron sobre los que estaban allí. Entonces, desde ahí ya entendemos, desde el momento cuando viene el viento recio, entendemos que es algo, ¿no?, externo, visible. Ahora, se aparecieron lenguas como de fuego. Eso fue lo que vio Lucas, por eso lo escribe y lo narra. Pero también dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, dice que comenzaron. Cuando dice que comenzaron,
es algo que empezó ahí comenzó. Pero en ninguna parte de la Biblia, dicho sea de paso, encontramos que diga de que ya terminó. No encontramos eso en la Biblia. Pero sí sabemos, y conforme la palabra del Señor, que Pedro va a decir más adelante de que esa bendición, esa promesa, es para todos cuanto nuestro Dios, el Señor, llamare. Y entonces, aclarando el punto para los cesacionistas, Dios sigue llamando, sigue añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos, desde la Biblia. Hasta hoy, hasta hoy. Yo estoy hablando que hay cuántos miles se estarán convirtiendo en todas partes del mundo y están siendo añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces dice que para ellos también es esa promesa. Entonces, no podemos enseñar de que ya eso fue para los apóstoles y ahora ya no hay esa experiencia. Ese es un punto. Ahora, lo otro. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra griega que se usa aquí para lenguas es la palabra glosa, y que se traduce como lengua. Ahora, aquí no dice que hablaron idiomas, porque la palabra griega para idiomas es fone, y aquí cuando uno lee, si lo leyera en griego, no aparecería fone, sino aparecería glosa. Entonces hay una diferencia entre lenguas y una diferencia y con idiomas. En un sentido general, se puede decir a un amigo que, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿tú qué idiomas hablas? ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo inglés. Sí, se puede utilizar también, pero ahora tenemos que entender una cosa. Tenemos que analizar ahora el contexto y también tenemos que analizar cuándo se refiere a unas lenguas, glosa, y cuándo se refiere a idioma que pone. Entonces, si vamos a la Biblia, aquí no encontramos la palabra idioma, sino lengua. Sin embargo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 10, creo que es, mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 14, 10. Aleluya. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Ahí sí está usando la palabra idiomas, no está usando la palabra lenguas. ¿Me entiende? Entonces, en el original griego, esa palabra idioma se lee fone, no glosa. Entonces, cuando volvemos a Hechos 2, me avisan cuando llegamos allá, una media hora, más o menos. Cuando vamos a Hechos 2, el versículo 4, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, no hablaban su lengua de ellos, que y creo yo era el hebreo o el griego, qué sé yo, sino hablaron en otras lenguas. Ahora, ¿a qué se refieren esas otras lenguas? ¿Serán otros idiomas? Si nosotros leemos más abajo, vamos a ver que dice que se habían reunido judíos que habían venido de todas partes del mundo y cuando se hizo el estruendo se juntaron a ver qué pasaba y cuando entraron al lugar o subieron al aposento alto, qué sé yo, dice que ellos miraron el alboroto, el escándalo, por eso ya, el desorden, por eso yo he puesto ahí, ¿no? Como título, el desorden de Hechos 2. Sí, hubo un desorden. El desorden, en realidad, no es malo, malo es mantener el desorden.
El desorden, cuando viene de una manifestación del Espíritu Santo, es obvio que es un mover, dijeron, estos están borrachos, están tambaleando, están hablando cosas ahí. Pero miren una cosa, hermano. Ya voy a hablar del desorden más adelante. Dice que los que habían reunido les oían, esto es importante esta palabra, les ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí, obviamente, la palabra lengua, ellos, para expresarse, dicen en nuestra lengua, podrían decir en nuestro idioma, pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué no aparece ahí idioma? Sí aparece lengua. Y ya les dije, una cosa es glosa, otra cosa es phone. Pero el detalle aquí es que dice ahí, y como 3 veces o 4 veces dice esta palabra, les oímos. Cada uno de nosotros les oía hablar en nuestro propio lengua. Versículo 8. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. Versículo 11. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, hermano. El hecho de que ellos oían en su lengua lo que hablaban los discípulos, los creyentes en ellos ahí en esa reunión, no quiere decir de que estaban hablando, pronunciando en su lengua de ellos. Dice que ellos les oían. Y claro, alguno va a decir, pero Pastor Luis, si dice que ellos les oían, es porque obviamente estaban hablando en su idioma. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Yo me remito a lo que dice la Biblia. Y justamente para yo creer y enseñar que esas lenguas no eran idiomas, obviamente tengo que ir también al libro de Primera de Corintios, cuando Pablo habla y se explaya bastante en cuanto a las lenguas, en cuanto al don de lenguas, en cuanto al don de diversos géneros de lenguas. Aquí dice que ellos les oían hablar en sus lenguas las maravillas de Dios. No dice que estaban predicando el Evangelio. Sí, porque muchos dicen, no, es que ahí estaban hablando en el idioma de ellos para que le entiendan y les estaban predicando el Evangelio. Eso no dice el texto, en ninguna parte. Entonces vamos a remitirnos al texto. Dice que hablaban lengua, pero dice que ellos oían que ahí había un mensaje o una expresión de hablar las maravillas de Dios. Estamos claros, hermano. Entonces, no fue una predicación del Evangelio, fue que ellos oían que magnificaban a Dios, como pasó también en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Entonces, ese es lo que quiero que ustedes entiendan, hermano. Si vamos a lo que dice la Biblia, lo que está ahí escrito, lo tenemos que ser fieles a lo que dice aquí. Porque más adelante Pablo va a hablar en cuanto a las lenguas. Y él va a dar una exposición clara respecto a eso, a ese don específico. Pero también va a hablar de lo que es la profecía, el profetizar. Pero en cuanto a las lenguas, hermanas, hermanos, y todos que me estén viendo, tenemos que tener claro este punto. Para entender esto tenemos obviamente que ir a lo que Pablo enseñó.
Bueno, en Hechos tendríamos que ir a lo que habla en capítulo 8 con Felipe, y también en el capítulo 10 con Cornelio, y también en el capítulo 19 de los Hechos, con los creyentes ahí que eran discípulos de Juan, que se habían bautizado en el bautismo de Juan, y que pues, después Pablo oró por ellos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, para ir avanzando, yo no sé si hay personas ahí que quieran entrar en el vivo, no sé. De todas maneras el hermano, si hay una persona ahí, entrar, no hay ningún problema, porque lo que queremos es opiniones y poder conversar. Pero de acuerdo a la Biblia, no queremos salirnos de la Biblia. Ahora ustedes me dirán, pero hermano, tenemos que también ir a otras cosas, ¿cómo se dice? ¿No? A la historia de la iglesia, a la historia de los, ¿cómo le llaman eso? La patrística, que lo llaman, no sé. Yo la verdad que no poco recurro a eso porque yo tengo la palabra del Señor y el Espíritu Santo está hablando de entendimiento. Entonces, por eso, si hay alguna persona que quiera entrar, hermano, usted ponga el link, no hay ningún problema, para que puedan entrar las personas. Entonces, seguimos. Aquí entendemos nosotros de que esas lenguas que hablaron en Hechos 2 no eran un lenguaje humano. Por eso nosotros decimos que era un lenguaje fuera de este mundo. Y nos apoyamos en lo que Pablo dice en capítulo 13 de 1 Corintios, de que existen las lenguas angelicales. Que lo dice. Si hablas en lenguas humanas y angélicas. Claro, ahí sale esta palabrita, ¿no? La hipérbole, que se ha hecho muy popular. No, es una hipérbole. No existen lenguas angélicas. Bueno, pero lo que quiero yo mostrar con la palabra del Señor, de que lo que hablaron los apóstoles, los discípulos ahí, en Hechos 2, eran lenguas del Espíritu. Porque aquí dice que hablaron lenguas según el Espíritu les daba. Entonces, tenemos que entender que eran lenguas del Espíritu, no lenguas humanas, sino una lengua espiritual. Un lenguaje que definitivamente, conforme a la Biblia, ¿no? Nosotros entendemos que no es de este mundo. Porque ustedes creen, hermanos, que los ángeles pueden comunicarse entre ellos, ¿sí? Los ángeles pueden comunicarse con Dios, sí. Ahora, ¿en qué idioma se comunica? Nadie ha oído eso, ¿no? Tienen que comunicarse en un idioma. Pero es absurdo pensar de que ellos utilicen un idioma terrenal, porque tendrían que hablar o inglés, o ruso, o español, o húngaro, ¿qué idioma cree usted que usan para conversar entre ángeles y para que converse Dios con los ángeles? Porque la Biblia muestra de que Dios habla con los ángeles. ¿Qué idioma? Hay que pensar un poquito, ¿no? ¿Cuál es el idioma del mundo que los ángeles o Dios podría utilizar para comunicarse entre ellos? No puede ser algo humano, por lógica, no puede ser algo terrenal. Porque entonces diríamos nosotros de que Dios tiene preferencia por un idioma específico, ¿no? O si Dios se comunica en el idioma inglés y el lenguaje que hablan en el ámbito espiritual es el inglés, entonces el inglés es el idioma pues que de Dios. Pero eso es ridículo pensar. Porque otro diría, no, para mí es ruso y Dios es ruso. O Dios, el otro dice, no, Dios hablan en chino, se comunican, porque Dios es chino. No sé si me entienden la idea un poquito. No, hermano, entendamos eso. Ellos se comunican en un lenguaje.
Entonces ahí encaja perfectamente el lenguaje angelical. Ahora, cuando dice que es lenguaje angelical, mucho cuidado, no solamente se refiere que es el lenguaje de ángeles. Ahí la palabra angelical abarca todo el ámbito espiritual, todo lo que está fuera de lo que no es de la tierra. Angelical es lo que está en el espacio, en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, obviamente es el mismo lenguaje que usa Dios, que usan los ángeles entre ellos. Obviamente, para Dios comunicarse con el hombre, Dios tiene que hablar en el lenguaje del hombre, si no, no le va a entender nada. Cuando los ángeles se comunicaron con los hombres y se comunican con los hombres, porque yo creo que Dios y los ángeles siguen hablando a los hombres, tiene que usar un lenguaje que el hombre le entienda. No va a usar un lenguaje angelical. Eso es obvio. Entonces, amados hermanos, por eso es que hay que entender de que ahí no hablaron un idioma específico. No es. Ahora, ¿por qué? ¿Qué explicación damos entonces? ¿Por qué ellos entendieron? Si ese lenguaje era un lenguaje angelical, que en este mundo nadie va a entender, porque eso lo hablan solamente los ángeles de Dios. Si era un lenguaje angelical, ¿cómo ellos entendieron? ¿Cómo ellos lo oían? Pues ahí está el milagro, ¿no? Que ellos oyeron, pero no necesariamente estaban hablando en su idioma. Obviamente, la narración aquí nunca va a decir así. Y dice que ellos les oían que hablaban en su idioma. Ellos oían su idioma. Yo tengo un ejemplo, hermano. Yo quiero que me entiendan. Yo ahorita estoy predicando, o estoy hablando, estoy exponiendo en el idioma español. Pero este programa está en el internet. Lo puede ver, se puede ver en cualquier parte del mundo donde hay internet. Y supongamos que este programa lo sintoniza, no sé, un chino. Pero el chino no me va a entender nada porque estoy hablando español. A no ser que sea un chino que también sepa español. Pero, aunque ese chino no sepa español, Dios puede hacer que él me oiga en chino. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso, hermano? Nosotros no creemos en un Dios todopoderoso, un Dios de milagros. Sí lo creemos. El problema es que algunos ya creen que ya Dios no hace sus milagros. Ese es el problema. Dios sigue haciendo milagros. Y hay testimonios, Ahora, no dudo también de que en un momento Dios puede hacer que una persona pueda hablar un idioma que nunca estudió, que nunca lo aprendió, sino que en un momento específico, para un mensaje específico, Dios puede hacer que esa persona hable un idioma que nunca estudió, que nunca conoció. Pero no quiere decir que siempre lo va a hablar, porque esas son cosas milagrosas que suceden con un propósito específico. Yo no dudo que eso, porque si yo creo en un Dios que hace milagros, ¿cómo no voy a creer que Dios me puede hacer hablar a mí en ruso sin yo haber estudiado? ¿Entiendes? Dios me puede en ese momento hacer hablar. Y yo no entiendo nada, pero el que me está oyendo sí entiende. Entonces ese es el punto, hermano. Aquí en Hechos 2, yo puedo ver que sucedió un milagro. Que aunque era un lenguaje angelical, porque dice que hablaban en lenguas, no dice idiomas, sin embargo, ellos los oían en su idioma. Los oían en su idioma. Dios permitió que en ese momento todas esas personas que estaban ahí pudieran oír en su idioma
que esa gente no estaba loco ni borracho, como les dijeron algunos, sino que estaban alabando a Dios. Estaban como dice aquí, hablando las maravillas de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quisiera, ¿no? No sé si el hermano David, o Daniel, perdón, ha puesto el link ahí. Y yo les pido que los que estén en este momento en el chat, que puedan entrar para poder conversar, para conocer su punto de vista respecto a eso. Hay mucho que hablar, hermanas, hermanos, respecto a este asunto de las lenguas. Hay muchas interrogantes. Pero yo como pastor, yo tengo ya, el día de ayer cumplí 63 años. Y yo me convertí a los 18 años. A los 18 años. Y todo el tiempo que yo he pasado, he experimentado estas bendiciones. Porque fui bautizado con el bautismo del Espíritu Santo más o menos 20, 21 años. Yo no recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando yo me entregué o cuando yo creí, como dicen muchos. No, ya tú crees, ya te entregaste, ya tienes el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es correcto. Yo tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, de ese fuego que cayó dentro de mí y las lenguas que salieron, hermano, yo no podía controlar. Casi 2 días estuve yo hablando en un lenguaje angelical. No me salían palabras en español. O tenía que hacer un esfuerzo para que me salga una palabra en español. Porque cuando alguien me hablaba o me preguntaba algo, lo primero que salía era una lengua. Y yo me daba cuenta, entonces trataba de buscar el español. Porque así es, hermano, el bautismo del Espíritu Santo con la señal esta de hablar en otras lenguas. Obviamente ya los que me están oyendo entenderán que yo no soy pentecostal, soy repentecostal, pentecostal clásico, que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, con todo lo que está escrito en la Biblia, porque ninguna experiencia que yo he tenido está fuera de la Biblia. Y si alguien tiene experiencias que están fuera de la Biblia, pueden ser experiencias personales, privadas, para ellos, no para que quieran imponer a los demás. Hay que tener mucho cuidado. Dios da experiencias personales. Hay gente que ha tenido experiencias muy personales y que quizás no están en la palabra del Señor. Pero Dios ha hecho con ellos y te ha hecho experimentar cosas para ellos. Que Dios tenía que hacer así porque Dios sabe que necesitan esa experiencia esas personas. No todos somos iguales. Hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo al momento que se entrega a Cristo. Hay otros que lo reciben cuando se bautizan en agua. Y hay otros que lo reciben, hermano, y no lo exteriorizan por temor, por miedo, no hablan. Reciben las lenguas y cuando se le traba la lengua, piensan que no es de Dios, a veces por ignorancia, o piensan o tienen temor de hablarlas, o tienen de repente, como se dice, vergüenza, ¿no? Amén. Adelante, hermano. Una duda, ¿va a usted permitir subir personas ahorita o hasta que acabe la disertación? No, bueno, pues yo quisiera que entren personas, hermano. Ok, es que ya está alguien abajo. Le quería pedir un favor, que cuando hable no se mueva mucho para adelante o para atrás porque el sonido se empieza a entrecortar y que no se tape la boca si es tan amable porque el micrófono como que se empieza a viciar y no se escucha un poquito entrecortado para que se escuche más claramente. No se mueva para adelante o para atrás. O quédese adelante o quédese atrás, por favor, para que salga bien el sonido, por favor. Muchas gracias. O muévase lentamente, no tan rápido así. Y no baje la cabeza así tan rápido porque el sonido como que se vicia. Son cosas de las tecnologías, ¿eh? Así se comportan los micrófonos. Uno hay que estar como que un poquito más rígido. No es como predicar, ya ve que uno se mueve y así, pero le aconsejo que así se quede un poquito más estático, no mucho, pero sí un poquito. Por favor. Aquí está el hermano Daniel. Va a subir.
Ok, hermano, no hay ningún problema. Ahí está mi hermano Daniel. ¿Cómo Dios le está, bendiga, Pastor Luis hermano. Mateo? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Igualmente. Pentecostales de cepa, Pastor Luis Mateo, qué bonita enseñanza, me alegra. Conocimiento, ¿verdad? Y le anima a seguir adelante. Sabemos que cuando el Espíritu Santo habla, ¿verdad?, acerca del don de lenguas, primeramente dice, fue profetizado en Joel, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y hablarán lenguas. Es una experiencia muy hermosa, Pastor Luis Mateo, y solo el que ha vivido esa experiencia sabe, ¿verdad? Realmente puede hablar de estos temas. Yo sé que hay muchos que han atacado este don tan maravilloso que es por parte del Espíritu Santo y han dicho, ¿verdad?, que son lenguas humanas. Primeramente, un don es algo espiritual, un don es algo que el Espíritu Santo, todos los dones de Dios provienen de Dios. Y dice que los dones son espirituales. Cuando hablamos de diversos géneros de lenguas, el Espíritu Santo dice que da conforme Él dirige. Por ejemplo, cuando vemos las lenguas en Hechos, en el Pentecostés dice que muchos lo escuchaban hablar en diferentes idiomas, en los idiomas, ¿verdad?, del medio, persa, y ahí eran glosarias, eran lenguas humanas. Pero cuando usted ve y profundiza más, cuando dice que cuando nos dice que cuando hay lenguas, que el Espíritu intercede, y cuando nosotros oramos a Dios, dice que no le hablamos a los hombres, sino a Dios, porque dice que el Espíritu intercede dentro de nosotros. Ahora bien, sabemos que el Pentecostés cree que, que los hermanos el Espíritu Santo te puede dirigir a hablar lenguas, dialectos humanos, pero también el Espíritu Santo te puede dirigir a hablar lenguas angélicas, celestiales o espirituales. Yo en ese sentido, yo le llamaría lenguas espirituales. Por ejemplo, cuando dice que le hablamos a Dios y que nadie le entiende, muchos han argumentado que se refería a lenguas humanas. Pero aquí hay un asunto. Si el versículo te dice que solamente tú le hablas a Dios y que nadie te entiende, sino que esta lengua es para edificación de uno mismo, tú no puedes determinar algo si realmente no conoces, si no tienen un cierto conocimiento, porque dice que el Espíritu habla misterios. Hermano Luis Mateo, cuando usted va a la palabra de Dios y usted busca la palabra misterio, ¿verdad? Misterio es algo que no ha sido revelado, algo que está oculto, algo que no es comprensible a la inteligencia humana. Cuando yo te hablo de un misterio, es decir, algo que es desconocido, algo que tú no entiendes, algo que no se ha sido revelado. Entonces, cuando dice la Biblia que el Espíritu habla misterios, quiere decir que el Espíritu que intercede entre nosotros, también hay un versículo que dice que el Espíritu intercede con sonidos y gemidos indecibles. Cuando yo busco estas palabritas, y es aquí lo importante de consultar el griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Cuando yo busco esta palabrita misterio, cuando yo busco esta palabrita gemidos, cuando yo busco esta palabrita sonido, cuando tú la buscas en el diccionario griego, ellas te dicen a qué se refiere. Sonido, balbuceo, algo que suena, pero no es que se comprende. Gemido, ¿qué es un gemido? Es cuando tú inhalas y exhalas, indecible. Entonces yo digo, si el versículo mismo te dice que el Espíritu intercede dentro de vosotros con sonidos y gemidos indecibles y que el Espíritu habla misterios, ¿cómo yo puedo decir que estas lenguas son humanas?
si no tengo una explicación. Primeramente, la palabra misterio es algo oculto, algo secreto, algo que no ha sido revelado, algo que solo Dios conoce. Y que ni aún nosotros cuando hablamos en lengua no sabemos ni lo que hablamos. No sabemos cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, la persona empieza a hablar en lenguas y la persona realmente no sabe lo que está hablando. Pero cuando dice la Biblia que cuando se hablan lenguas y hay profecía, dice que o cuando alguien está predicando o cuando alguien está enseñando que está profetizando, dice que tenemos que guardar orden. Por ejemplo, yo no voy a permitir que en medio de la predicación todo el mundo empiece a hablar en lenguas porque me va a interrumpir la palabra de Dios. Por eso, ya voy finalizando, por eso cada iglesia tiene tiempo. Hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de la palabra de Dios, luego sigue el tiempo de la administración, lo que es en la iglesia pentecostal. Entonces, todo se hace en un orden. Yo sé que hay muchas iglesias que han hecho mal uso de los dones. Han hecho mal uso de los dones, han hecho desórdenes, pero ese argumento que han hecho mal uso de los dones o que han hecho desorden, eso no elimina que realmente el don exista. Por ejemplo, decir que hay iglesias que son desordenadas, eso no elimina que el Espíritu Santo se derrame o que el Espíritu Santo venga sobre una persona. Porque Dios es el que hace como quiere, donde quiere y como Él sea. Yo sé que dice que el Espíritu Santo es orden. Claro que sí es orden. Pero uno como ser humano, uno no puede determinar a Dios. No puede mandar a Dios. Si Dios le place que una persona hable en lenguas y está en su casa, está en su cuarto orando y el Espíritu Santo se derrame sobre esa persona, háblalo porque es para edificación. Dice que esas lenguas son para edificación de uno mismo. Porque cuando tú hablas en lenguas, tú te estás edificando, tu espíritu está edificándote porque estás diciendo sonidos, palabras indecibles que solo el Espíritu Santo que mora dentro de ti entiende. Y tú estás en una conexión directa con Dios. Por eso dice, el que habla en lenguas, no habla a Dios, sino, no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces hay lenguas muy especiales que no son humanas. Muchos están diciendo, es que los ángeles, mire, yo no sé, pero los ángeles pueden tener su propio dialecto, porque si Dios formó al ser humano y Dios formó todas las criaturas, me imagino que los ángeles tienen su propio dialecto. Los ángeles conocen las lenguas humanas, a la diferencia de que nosotros no conocemos las lenguas de los ángeles. Pero en este sentido, si digo, es que no son lenguas angelicales, pero son lenguas espirituales. Si tú no las quieres, por más que digas que no existen lenguas angelicales, son lenguas espirituales. Entonces, digamos, hay que revisar, ¿verdad? El concepto. Para mí, el concepto perfecto sería lenguas celestiales o espirituales del Espíritu Santo. Porque sabemos que no sabemos si los ángeles tienen su... Pero cuando se dice angelical, no el concepto es que, por ejemplo, angelical se refiere, no que se refiere a un lenguaje angelical, sino cuando se habla de cosas de angelicales, a veces se refiere a cosas celestiales, porque sabemos que en los cielos, ¿verdad? Hay cosas celestiales. Entonces, cuando se confunde mucho, muchos piensan que cuando se habla de lenguas angelicales, piensa que es que nosotros vamos a hablar como ángeles, ¿no? Porque los ángeles tienen su propio dialecto, no se ha comprobado, es un misterio. Pero yo creo firmemente que los ángeles tienen su propio dialecto. No lo sé, pero yo sí sé que ellos tienen su propio dialecto. Si nosotros los seres humanos tenemos nuestro propio dialecto, nuestras propias lenguas humanas, yo me imagino que ellos tienen también su propio lenguaje angelical. Entonces, ahora bien, que el texto no te dice que el ser humano pueda hablarlo ni que el ser humano pueda
no puede hablarlo. Pero el texto sí te dice que son lenguas espirituales. Llámelas como quieras, celestiales, angelicales, espirituales, pero son lenguas espirituales, que solo tú y Dios conocen, y solo el Espíritu Santo conoce cuando intercedes por ti ante Dios, ante el Padre. Porque dice que dentro de nosotros el Espíritu Santo dice que intercede con sonidos y gemidos indecibles. Entonces, ¿qué son sonidos? Cuando usted toca un violín, usted toca, cuando usted habla de fonética, de sonidos, de balbuceos, entonces, cuando usted habla de sonido, se puede hablar de balbuceos, de gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Cuando usted hace un gemido, entonces yo creo que a veces, ¿verdad? Mal categoriza las lenguas angelicales porque tal vez por un aspecto, ¿verdad? Que tal vez no han tenido experiencias o tal vez porque han visto abusos de desórdenes en las iglesias, pero eso no elimina que realmente el don espiritual exista. Ese sería mi aporte, Luis Mateo. Bendiciones, cuídense. Amén, hermano. Amén. Todo aporte es considerado y es escuchado, porque ahí está el asunto, ¿no? Que todos tenemos una interpretación de alguna manera, de repente un poco distinta a otros, pero de todas las interpretaciones. El asunto aquí es no ofender, no insultar, no ridiculizar y no hacer pues como los que estaban ahí viendo esa manifestación y dijeron, estos están borrachos, ¿no? Están llenos de mosto. Eso es burlarse. Y lamentablemente hay algunos que, como no han experimentado esto, no les queda otra cosa que burlarse, pues. Y bueno, respetamos, hermano, su punto de vista. Y pueden entrar cualquier persona o hermano o pastor o puede entrar, ahí está el hermano Daniel administrando eso y yo le he dicho, todos pueden entrar para poder opinar, también todavía tenemos un tiempo. A ver, creo que es PR Robin entró. Hola, A hola, ver, ¿cómo se encuentra, pastor? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, en efecto, yo estoy de acuerdo con la posición suya porque eso es también sustentado por gran parte de la doctrina, ¿no? No es una interpretación marginal, sino gran parte de la doctrina interpreta ese texto de manera consecuente, ¿no? Fíjate, Gordon Fee, que es pentecostal, habla justamente de las lenguas angelicales como un idioma posible, ¿no? Y claramente evidenciable en la escritura. Pero también lo dice Garland, que es bautista del sur, que también tenía un comentario de peso académico indicando que las lenguas efectivamente manifestadas, ¿no?, en la Biblia son lenguas angelicales, y esto lo subsume de los textos del apóstol Pablo cuando él fue raptado al cielo y escuchó lenguas que no podía entender, ¿no? Efectivamente, son argumentos de peso, ¿no? Pero también otro académico de peso académico se llama Ellis Dausenberger, Ben Wirenton y Barrett y también Seth Forbes. Ninguno de ellos son pentecostales y llegan a las mismas conclusiones de que las lenguas angelicales no solamente son posibles, sino que respetan el sentido usual y natural de las palabras, ¿no? Es por ello que el hablar en lenguas angelicales bajo la influencia del Espíritu Santo, estamos justamente respetando el sentido natural del texto y reafirmando el compromiso de la autoridad de la palabra, no añadiéndole a las palabras, porque eso de que son hipérbole, ¿verdad? Sin una prueba contundente, es simplemente adulterar el texto, ¿no? Es adulterar el texto. Nosotros procuramos respetar el texto en un sentido usual, el sentido usual de las palabras. Fíjense algo tremendo. También tenemos argumentos de peso. En el libro de los Hechos, F.F. Bruce decía que los que oyeron a los apóstoles hablar en sus propios idiomas nativos quedaron asombrados y perplejos, pero habían otros presentes que no oían nada inteligible. O sea, él hace una claridad distinción. Otros no oían nada inteligible. Y entonces dice, quizás solo oían lo que a ellos les sonaba como un discurso extático. Y estos se burlaban diciendo, están llenos de mosto.
También lo dice Howard Marshall en su obra del libro de los Hechos. Decía, la multitud estaba dividida, algunos están perplejos y preguntan qué significa esto, otros quizás sin entender ninguno de los idiomas que se hablaba, descarta el fenómeno como embriaguez, así lo dice de una forma literaria en su obra. También Craig Kenner hace referencia a ello, Darrell Brock, también David Peterson, Richard Prepper, también Ben Witherton, también John Paul Hill, también Edward Snapple y también William Willimon. O sea que no es una interpretación marginal, es una interpretación bastante sustentada por la academia, de que sustentan de que las lenguas angelicales siempre estuvieron presentes, esas lenguas ininteligibles siempre estuvieron presentes, y simplemente el apóstol Pablo reconoce algo que también se encontraba dentro de la cultura judía, porque los judíos también manifestaban dentro de sus culturas de que era común en sus creencias que los ángeles tenían una lengua, ¿no? Bueno, y entonces es bastante sustentable. Así que bueno, es nuestra posición de nuestra parte que nosotros respetamos el sentido usual de las palabras y no adulteramos los textos. Por eso es que nos sometemos a la escritura. No procuramos cambiar el sentido usual de las palabras. Adelante. Amén, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Los que están llegando ahí en el vivo, ya ustedes saben es el orden y entonces puede entrar, no hay ningún problema. Adelante, creo que sigue Jaed Baruch, algo así dice ahí. Saludos, bendiciones. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, yo quería opinar con referente a lo que están hablando sobre el don del Espíritu de Dios y con que están hablando con referente al día de Pentecostés. Lo primero que habrían que entender es, ¿para quién era esa señal con referente de que Dios le iba a hablar? Porque había una profecía que daba a entender que Dios le iba a hablar a su pueblo en otras lenguas, en otro lenguaje, pues, para que no entendieran. Sin embargo, si nos vamos al capítulo 2 de Hechos, podemos darnos cuenta de que todos los que estaban reunidos en una fiesta totalmente judía, una fiesta que era anualmente, día de Pentecostés, Shavuot, que se conoce en el hebreo, en el cual recurrieron toditos los israelitas, los que estaban fuera, que venían de otras naciones, y los que estaban dentro, que participaban también de las festividades. Ahora, fíjate, cuando llega este estruendo, la misma escritura enseña, dice, que había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Ahí no había gentil. Los gentiles no estaban dentro de ese curso. Ahí lo que había era puros extranjeros, puros judíos que venían de otras nacionalidades, pero eran judíos étnicos. Y entonces ve lo que dice el texto. Verso 6. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, mi pregunta es, ¿será que todos los 120 que estaban en el aposento alto, todos estaban hablando en el lenguaje que el Espíritu de Dios le daba que hablasen? Si ahí está hablando simplemente de que los que hablaban eran todos galileos, ¿quiénes eran esos galileos? ¿Será que todos los que estaban, que eran seguidores del Mesías, que eran los 120, todos eran galileos? Yo doy una pregunta, hermano. ¿Esos galileos eran judíos? ¿Cómo? ¿Esos galileos eran judíos? Claro que sí, mi hermano querido. Entonces, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. No. Lo que estoy diciendo es que si los galileos como tal, en el sentido que está hablando, no se hace referencia a todos los 120. Porque fíjate que en medio del lenguaje que se viene hablando, Pedro y los apóstoles se pararon a... ¿Qué pasó ahí? ¿Salió? Se le cayó, creo, el internet. Sí, el internet, bueno, el siguiente. Sí, hermano José Omar. Sí, y si también podría de repente algo que ha dicho el hermano anterior, podría de repente, no sé, estar de acuerdo o refutarlo, no sé. Ha vuelto ahí.
Ahí Sí, va, aguanta, que hermano. siga para que termine la idea. Perdón, se me había movido el teléfono que tocó una cuestión aquí y se me fue. Continúe, hermano. Bueno, entonces, en conclusión, cuando Pedro se para en pie, le hace entender a ellos que esta señal era para los judíos como tal, que Dios iba a hablar en ese lenguaje, o sea, en una lengua que ellos desconocían como tal en cierto sentido para hablarle a los que no creían pues en el Mesías, porque esto más que todo era manifestado para los judíos que no creían. Y él le dice que en medio de ellos hacer la burla, pero los extranjeros que vinieron pudieron escuchar la lengua en la que habían nacido. Ahora, el término de que si el lenguaje viene del cielo o no viene del cielo, que si puede ser entendible o no puede ser entendible, hay unos códigos que Pablo da en el libro de Corintios, que estaba hablando ahorita el joven Daniel. Ya va. Aquí en el capítulo 14 de Corintios, dice, 14:13, dice, por lo cual el que habla en lenguas, plural, ore para que interprete. El problema no es el poder hablar lenguas. El problema es en oración pedirle a Dios que te dé la interpretación de lo que tú estás manifestando en ese entonces. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que a pesar de que yo esté hablando en lenguas, prácticamente voy a quedar en stand-by, sin entender lo que Dios me quiere dar como mensaje o quiere tratar de transmitirme. Entonces, ve lo que dice. Entonces, que oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmo con el espíritu, pero también entonaré salmo con el entendimiento. Porque si bendices con el espíritu, ¿cómo dirán amén a tu acción de gracias el que ocupa lugar de simple oyente, si no sabe lo que dices? Sí, hermano, discúlpame, hermanito. Dígame. Discúlpame. Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Me escuchan bien? Sí, le escucho. Alto y fuerte, alto y fuerte. El texto que usted ha aceptado primero en la 1 Corintios 14, 13, ¿no? Dice, Sí, por lo cual, del 13. el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Ajá. Yo quiero decir en esta parte, esto no es que él va a pedir interpretarla para que le hable a los hermanos, porque aquí se entiende de que si uno habla lengua extraña, no entiende lo que está hablando, porque así dice la palabra del Señor. Sin embargo, dice que hay que pedir a Dios poder interpretarla, pero para poder entenderla a uno mismo. Eso podría Dios hacer si uno se lo pide. No para que uno interprete y pueda hablar a los hermanos, porque para eso hay otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Eso es lo que quería decir, hermano. Adelante. Tiene un poquito más para dar lugar también al hermano. Sí, porque, bueno, lo que pasa es que uno toma un texto, y uno le da lo que uno conoce, pues. Pero hay que, ¿cómo explicar? Hay que nosotros siempre entender de que estos textos que fueron escritos, recuerda que todo esto fueron correspondencias que escribieron los apóstoles por ciertas condiciones o cosas que pasaban dentro de la comunidad de Corintios. O sea, Pablo escribía por el desorden que había. Pablo decía, mira, ve, hay un orden así asado, empezaba a escribir cada una de las necesidades y las cosas que estaban aconteciendo dentro del mismo pueblo. Y las cartas en aquel tiempo, hay que entender que no había ni capítulo ni versículo. Hoy en día, las cartas cuando se enviaban eran leídas completamente. No Yo te entiendo, hermano. Yo te entiendo. Okay. Yo te entiendo, pero lo que tenemos que hacer entonces es si vamos a agarrar un texto y vamos a sustentar algo de este texto, tenemos que también utilizar el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, si acá está diciendo que el que habla en lenguas debe pedir en oración poder interpretarla, eso está claro. Eso es lo que dice el texto. Pero no podemos decir que esa interpretación que va a recibir esta persona es para que lo dé a la iglesia, porque encontramos otro texto más adelante que Pablo dice que hay un don que es
específico y que es el don de interpretación de lenguas. ¿Cómo funciona el don de interpretación de lenguas? La persona habla lenguas y otra persona, por el espíritu, interpreta lo que se está diciendo en lengua, en el idioma de las personas que están reunidas. Eso es obvio. Porque si no hay un intérprete, por eso Pablo dice, si no hay intérprete, cae en la congregación. A eso es lo que yo voy, hermano. Vamos a ayudar también a nuestro hermano. Este hermano va a seguir hablando más adelante también. Vamos a dar lugar a los demás hermanos. A ver, mi hermano que sí, creo que es Omar. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero estén todos bien. Quiero opinar ahora acerca de los que se burlaron y dijeron que son borrachos. Quiero que pongan mucha atención a lo que yo voy a decir, porque esto que voy a decir nadie nunca antes lo ha dicho. Si usted analiza el capítulo 2 de Hechos, los muestra tres grupos de personas: los 120, los judíos de otras naciones y los judíos nativos de Israel. ¿Sí me entiende? Los 120, los judíos extranjeros de otras naciones y los nativos nacidos en Israel que estaban presentes en ese mismo momento del día de Pentecostés en Jerusalén. Antes de comenzar, quiero decir que yo vivo aquí en Estados Unidos. Yo conozco gente salvadoreña que tuvieron hijos. Ellos hablan inglés porque nacieron en este país, pero también hablan español porque su lengua materna es español. Ese mismo patrón se repite en chinos, árabes, brasileños, guatemaltecos. Un chino que tiene un hijo aquí habla inglés porque nace en este país, pero también habla chino porque la lengua materna de los papás es china. Por lo tanto, ese niño habla los dos idiomas perfectamente bien. Los extranjeros que venían de otro país, que eran judíos nacidos en otras regiones, partos, medos, elamitas, de Capadocia, de Panfilia. Por ejemplo, los judíos que nacieron en Egipto hablaban el idioma egipcio, pero también hablaban la lengua materna de ellos, que era la hebrea de Israel. Este grupo vino acá, pero los nacidos en Israel no entendían egipcio porque ellos no nacieron en egipcio, no entendían la lengua elamita porque ellos no nacieron allá, no entendían la lengua de los partos porque ellos no nacieron allá, no entendían la lengua africana porque ellos no nacieron allá, ellos nacieron en Israel. Por lo tanto, cuando los apóstoles comienzan a hablar en distintas lenguas, partos, medos, elamitas, de Capadocia, de egipcio, los de esos países sí iban a entender el mensaje en su propia lengua, pero los nativos de Israel lo único que iban a escuchar es bla 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 bla. No iban a entender porque ellos no habían nacido en Egipto. Por lo tanto, ellos iban a decir, estos están borrachos. Y doy el ejemplo. Yo soy de Honduras, de un pueblo muy pequeño, y conozco personas que nunca han salido al mundo. Siempre se han quedado ahí y creo que van a morir en ese pueblito. Ellos nunca han escuchado cómo habla un árabe. Yo los he escuchado, hablan bien raro, como que están borrachos. No han escuchado cómo habla un chino en su lengua materna, que es el mandarín. Es una lengua súper extraña. Es como que fuera borracho. Suponga que yo estoy en mi pueblo reunido con 10 personas, ¿verdad? Y somos llenos del Espíritu Santo en mi pueblo, ¿verdad? Que hay gente de otros países. Y uno comienza a hablar chino, otro comienza a hablar portugués, otro comienza a hablar francés, otro comienza a hablar italiano, otro comienza a hablar ruso, ¿verdad? Los de esos países van a entender el lenguaje que nosotros estamos hablando. Pero Catalina, una mujer humilde, que esté escuchando a un hindú hablando en ese momento con una lengua hindú, va a decir,
Joseph está borracho porque está hablando. ¿Por qué? Porque le estoy dando un mensaje no a Catalina, sino al hindú que está presente en mi pueblo en la misma lengua en la que él nació. ¿Sí me explico? Entonces, la gente que dijo ellos están borrachos no es porque estaban actuando como borrachos, ni tampoco porque estaban borrachos, ni tampoco porque estaban actuando en locura, sino porque simplemente ellos nacieron en Israel y la única lengua que ellos entendían era la de su propio país. Y los apóstoles empezaron a hablar en lenguas africanas, en lenguas asiáticas, en lenguas partas, medas, elamitas. Entonces, ellos lo que entendían era un bla, 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 bla. Hay una cosa, claro, yo respeto su punto de vista, pero como dije al principio, yo me baso al texto ahí. En el texto, en ninguna parte dice que ellos hablaron un idioma. Dice que hablaron en lenguas. Y también dice que los que oían, esas personas que habían venido de otros lugares que eran judíos, pero ya tenían también la lengua de donde ellos venían, les oía. O sea, el punto es eso, ¿no? Y para dejar pasar a la siguiente persona ahí también que está. Yo respeto su opinión. ¿En qué lengua me escucha hablar usted a mí? Déjame terminar. Entonces, yo estoy hablando y de acuerdo a lo que dice el texto, es que ahí no dice que hablaron el idioma de ellos, no dice que hablaron el idioma de ellos, dice que ellos lo entendían en su idioma. Entonces, si vamos ahora a decir de que las lenguas que uno habla cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo son idiomas y van a comunicar algo, sin embargo, Pablo dice que esas lenguas nadie lo puede entender. Sin embargo, ahí en Hechos 2 dice que ellos entendieron que hablaban las maravillas de Dios. Ahora, si pasamos a capítulo 10 de Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, si esas lenguas que hablaron Cornelio y su gente también eran idiomas, y que se supone también ahí, entonces, había gente de otros países, el texto no lo dice. El texto dice que habían ido solamente los judíos, los apóstoles, que hablaban el idioma, ¿no? de ellos, pero dice que ellos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, Cornelio y su gente, hablaban en lenguas. Entonces, yo me baso ahí de que eran lenguas, ¿no? Las mismas que se hablaron en Hechos. Pero permítame dar mi punto, porque yo ya entiendo su punto, pero estaba dando mi punto yo. Ok, pero hermano, vamos a tener otra ronda. Entonces, yo voy a dejar que siga entrar el siguiente hermano, por favor. Hugo Caro dice. Hugo. Ah, ya, yo voy entonces. ¿Me escuchan? ¿Me Ya, escuchan? sí, mi hermanito. Ya, saludos, Pastor Luis Mateo, perdón, a los demás hermanos que están ahí, a Daniel, que estamos siempre ahí en el grupo. Bueno, quería partir sobre la base, porque este tema, hay mucha gente hablando en contra de las lenguas, hay que partir de la base que la lengua es una doctrina bíblica, no solo la lengua, los dones del Espíritu es una doctrina bíblica. Entonces, todo aquel que diga que no existen es un blasfema contra el Espíritu Santo, así hay que tratarlo porque es doctrina bíblica. No es que lo inventamos, no es que apareció de la nada, está en la Biblia y todo, 2 capítulos completos, 1 Corintios 12 y 14, donde se habla de los dones de lengua, de profecía, específicamente de eso, el capítulo 14. Entonces, no es que haya un versículo, hay capítulos completos en la Biblia hablando de dones. Entonces, estos señores, algunos de los que comentan ahí, ojo, porque están blasfemando contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo fue justamente cuando el Señor hacía un milagro por el poder del Espíritu, dicen, no, eso es de Belcebú, como dicen algunos, no, eso es del diablo. Están blasfemando contra el Espíritu, hay que dejarlo claro porque es doctrina. O sea, podemos interpretar cosas diferentes, pero la base doctrinal es algo bíblico. ¿Perdón, alguien? El anuncio y No sé, ¿alguien estaba hablando? No sé, no escuché bien. Bueno, sigo.
Ya, sigo. Entonces hay que dejar claro eso, porque la sanidad también es un don del Espíritu. Entonces, es doctrina bíblica, cuando se ataca un don del Espíritu, se blasfema contra el Espíritu. En Primera Corintios, que se trata este tema, creo que, no me acuerdo si es Segunda Corintios, pero hay una parte en Corintios donde habla que hay tres tipos de personas, que son el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Algunos dicen que ese hombre natural que está ahí, dicen que no, ese no es creyente, pero no es así, porque el hombre carnal, el que se deja de llevar por la carne, sarx, el hombre natural que está ahí es el que deja llevar por el alma. Hay una palabra que psique que representa el alma. Y el hombre espiritual es el que se deja llevar por el espíritu, por lo espiritual. Entonces dice que el hombre natural, el que está ahí, no entiende las cosas del espíritu. El hombre que se deja llevar por el alma, por la mente. Hay gente que es muy racional, todo busca la lógica. Esas personas no entienden lo espiritual, porque quieren tener la razón en todo. Entonces que hay mucha gente que sabe de la Biblia, pero de una forma racional. Y se olvida de que la doctrina es espiritual. Aunque yo no tenga las vivencias de algún don, pero si la Biblia me lo dice, yo tengo que aceptarlo. El que está en contra de eso, porque algunos dicen, es que yo nunca he experimentado las lenguas, entonces no existen. Eso no es una base para negar lo que dice la Biblia. Si alguno no lo ha experimentado, bueno, es porque es falta de fe, si los dones se reciben por fe. Pero si es una doctrina bíblica, no se puede negar. Eso es lo primero en Marcos, cuando el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Por eso estas cosas son para las personas de fe, no para las personas de inteligencia, para las personas de fe, que creen lo que dice la Escritura. Y ahí están los milagros, ¿no es cierto? Y están en hablar en lengua. Entonces el Señor, antes de que ocurran, antes de que aparezcan en ellos, capítulo 2, el Señor está diciendo, estas señales seguirán los que creen. Por eso Pedro sabía, cuando ve esto, Pedro sabía, si el Señor le enseñó, les dijo, estas señales van a seguir. Cuando aparecen en ellos dos las señales, Pedro sabe que es la venida del Espíritu, por eso él se da este discurso y todo eso, cuando se cuestionan. Sobre las lenguas angelicales, bueno, hay un texto que menciona a Pablo, algunos dicen que Pablo ahí no lo está negando, pero no lo está negando, tiene un condicional. El condicional no está diciendo que lo niegue. Lo que está diciendo Pablo es que si alguien hablara lenguas angélicas y no tiene amor, no es nada, Exacto, pero no está negando que sean lenguas angelicales. Ahora, el exacto. profeta, ¿cómo se llama el que tiene la visión celestial? Eh, Amén, hermano. Ezequiel, perdón. Tengo- Ezequiel, él escucha a los ángeles en el cielo, no creo que hayan estado hablando algún idioma humano, pero él en el espíritu lo logra hermano, entender, él lo entiende, pero los ángeles están adorando a Dios, perdón. no, Hugo, disculpe, hermano, discúlpeme con todo el corazón, se lo Sí, pido. Tengo solamente ya como 15 minutos más porque ya termina el programa, pero yo quisiera darle oportunidad a todos los hermanos que están ahí. Les agradezco que hayan entrado. Ahí todavía tenemos a mi hermanito Daniel, creo, pero yo le ruego, por favor, que terminando mi hermano Daniel, haya una ronda, no sé, de repente mi hermano que está operando ahí en el programa pueda ponerle un tiempo ahí a cada uno para poder que cada uno pueda cerrar con una última opinión respecto a este punto. Pero a mi hermano que sigue, hermano Daniel, creo, a ver si por ahí podemos empezar y ahí siguen los otros hermanos así, pero 3 minutos cada uno sería bueno. Amén. Entonces, continúa ahora usted, hermano Daniel, ¿no? Ok, perfecto. Todos aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo puede hacer que nosotros hablemos diferentes lenguas, ya sean humanas, en mi caso, espirituales o angelicales. Yo creo y que comparto con la postura de los otros hermanos que creen que son lenguas humanas. Claramente, yo creo que el Espíritu Santo puede hacer que tú hables un dialecto diferente al tuyo en la parte humana. Pero también veo versículos que dice que el Espíritu Santo dice que gime dentro de nosotros con sonidos entendibles. Y también dice que que el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando usted busca la palabra misterio, es algo que no conoces, es algo oculto, algo secreto que no puedes entender. Por ejemplo, yo cuando nadie sabe, ¿verdad? Realmente si la persona está hablando, porque dice que está hablando meramente con Dios y no le está hablando a los hombres. Entonces, digamos, el Espíritu Santo que mora dentro de ti, dice que intercede. ¿Qué es interceder? Pedir al Señor, pedirle a Dios. Y está hablando un lenguaje espiritual que es misterioso, que nadie puede comprender.
Yo comparto con mis hermanos que creen que en esto, claro, yo creo que el Espíritu Santo puede hacerte hablar otros dialectos humanos, pero mire, aquí el asunto, como decía el hermano Hugo, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo, mis hermanos? La blasfemia del Espíritu Santo no es que tú no es que tenga otra postura distinta a lo que crees, a otra posición a lo que crees, sino que la blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle, ya sea el don espiritual, si ustedes creen que son humanas, perfecto. Hay otros que creemos que son humanas y espirituales, perfecto. Pero desde el momento que usted diga que este don, ya sea lenguajes humanas o lenguaje espiritual, y usted dice que es atribuirle ese don al enemigo, eso ya blasfema contra el Espíritu Santo, porque primeramente este don es de Dios. Ahora bien, dice claramente, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que discernir y que yo sé que hay hermanos, ¿verdad? Que tal vez que muchas veces los que creemos en lenguas espirituales nos dicen que son herejes, no. Sabemos, ¿verdad? Que en la teología hay muchas posiciones. Yo no le puedo llamar a mi hermano hereje porque esto no es un punto cardinal. Digamos, esto es de hablar en lenguas, ¿verdad? Hablar en lenguas espirituales. Para mí, ¿verdad? Muchos dicen que no es un punto cardinal. Para mí es un punto cardinal. ¿Por qué? Porque es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y cuando queremos estudiar teología, sabemos, ¿verdad? Primeramente que es conocer a Dios. Pero a Dios no se conoce meramente con inteligencia humana, sino con una relación, una sabiduría espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidadito con los extremos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los extremos. Amén, hermanito, amén, gracias. El siguiente hermano, creo que es Daniel. Sí, adelante, hermano. ¿Quién es? Sí, adelante. Bueno, sí, en efecto, hermano querido, fíjense que el texto es bastante claro. El texto, todos los hermanos presentes dicen que el otro grupo de personas que no entendían las lenguas era porque no las entendía. El punto es hasta dónde es ese no entendimiento. ¿Eran lenguas ininteligibles angelicales o eran lenguas ininteligibles porque eran otro idioma? Bueno, y aquí la gran mayoría de los eruditos dicen de que eran ininteligibles para ellos. O sea, sí eran ininteligibles. O sea, la premisa aquí que es aceptable por todo es que para esas personas que decían que estaban llenas de motos, esas lenguas que ellos escuchaban eran ininteligibles, absolutamente ininteligibles, no podían entenderlas, ¿no? La mayoría de los eruditos, incluyendo a Juan Calvino, decía que ellos decían que estaban llenos de motos, rechazando al espíritu, era un gesto de incredulidad. Entonces también dice de que no solamente que no entendían, sino que era un gesto de incredulidad decir están llenos de motos. Ahora bien, al punto del bilingüismo angélico, el bilingüismo angélico de Parham, que él sostuvo un bilingüismo angélico, no pudo probarlo. Primero no pudo probar por parte del lingüista de que las personas que hablaban en sus reuniones hablaban en lenguas extranjeras. Tampoco pudo probar porque cuando los misioneros salieron a las misiones no se pudo probar tampoco ese bilingüismo angélico, que ya no necesitarían ellos aprender los idiomas locales. La gran mayoría de los misioneros tuvieron que adaptarse a los idiomas locales para donde ellos fueron lanzados, porque aunque hablaban en lenguas no podían entender ni siquiera con quienes estaban hablando y las personas con quienes ellos hablaban tampoco les entendían. Así que el bilingüismo angélico, la experiencia dentro de la iglesia pentecostés y la gran mayoría de iglesias pentecostales, que son más o menos 650 millones, está completamente refutado. Por eso es que la glosolalia es la primera lengua, y la otra, la xenoglosia, se consideran como casos ocasionales y excepcionales, así como en Hechos capítulo 2, que es un caso sumamente excepcional a nuestro modo de ver, porque justamente 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice que el que habla en lengua nadie le entiende. La palabra nadie es nadie, a no ser que algunos aquí crean que la palabra nadie es alguien le entiende, y eso, la palabra nadie es ninguna persona. Por consiguiente, la norma general es que el que habla en lenguas nadie le entiende, porque no habla los hombres, así te lo está diciendo el escritor sagrado, a no ser que ustedes digan que el texto, él estaba mintiendo al momento de escribir el texto, o estaba confundido al momento de escribir el texto. Pero a nuestro modo de ver, el texto está diciendo la verdad. Nadie le entiende el que habla en lengua, porque no habla a los hombres, porque habla misterios con Dios, ¿verdad? Y se edifica a sí mismo. Por consiguiente, nosotros observamos, ¿no?, que no solamente los eruditos que he citado apoyan las lenguas angelicales, las lenguas ininteligibles, sino que además todas las personas aquí presentes aceptan que las personas que decían que estaban llenos de monstruos porque no les entendían, no entendían las lenguas. Entonces, ¿con qué objeto el Espíritu Santo habla en unas lenguas que no se entienden?
al momento de ellos hablarlo. Evidentemente es porque existían varios tipos de lengua, a nuestro modo de ver, dentro de los cuales estaban las lenguas ininteligibles, las lenguas angelicales, que estaban claramente manifestadas en ese lugar, y eso es lo que evidencia también el apóstol Pablo, que él observó de que habla en lengua, nadie le entendía. Es bastante claro, bastante sostenible y aprobado aún por la academia. Así que bueno, el carga de la prueba la tienen otros, pero nosotros nos basamos en la Escritura y la Escritura nos da apoyo. Entonces, bueno, sí, hermanos, Dios me lo bendiga y me los guarde. Amén. 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 Amén, hermano. Rapidito el hermano que sigue, por favor. Sí, sigo yo. Le quería decir que en Hechos evidentemente habla de lenguas humanas porque identifica el pasaje, dice, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? E identifica las regiones, partos, medos, elamitas de Capadocia, Panfilia, Mesopotamia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de todas las regiones. Son lenguas netamente humanas. Ustedes dicen que son lenguas humanas, pero en el versículo que nosotros podemos leer, en el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas aparecidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces son lenguas netamente espirituales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me pararon el tiempo? No terrenales. ¿Me pararon el tiempo? Oh, también les quería decir que usted tiene que identificar que ahí habían 3 tipos de grupos: los 120, los nacionales y los internacionales. Los apóstoles les predicaron a los internacionales, por lo tanto, los nacionales no entendían esas lenguas y como no las entendían, supusieron que estaban borrachos, como puede suceder en cualquier otra parte del mundo. Ustedes dicen que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero creo que ustedes son los que más blasfeman contra el Espíritu Santo, porque Corintios capítulo 13, en ninguna parte el apóstol Pablo está haciendo doctrina de lengua angelical. El apóstol Pablo está haciendo una clara doctrina de el amor. De el amor. El apóstol Pablo termina diciendo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo. El amor nunca deja de ser. Primera carta de Corintios capítulo 13 está haciendo una doctrina, el apóstol Pablo, de el amor. ¿Quiénes son ustedes para quitarle las palabras del apóstol Pablo y ponerles una doctrina a las palabras del apóstol Pablo que él no está tratando de decir? Ustedes son los que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró las palabras al apóstol Pablo y ustedes están inventando una locura. Cuando dice el apóstol Pablo que el que habla en lenguas nadie le entiende, es porque ustedes no han comprendido Hechos capítulo 2. Si yo me pongo a hablar inglés y otro se pone a hablar chino y otro se pone a hablar alemán, nadie se va a entender porque nadie está hablando en una lengua de sí mismo. No van a estar hablando para ellos mismos. Va a ser una plática entre ellos y Dios porque Dios entiende todas las lenguas del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo insta en todo el capítulo 14, si usted lo lee bien y no solo se enfoca en un solo versículo, que cuando se hable en lenguas, sea en una lengua que en orden y por turno, y no esa locura que se hace en casi todo un montón de congregaciones. Espero me disculpen si hablé rápido. Gracias. Amén, amén. Antes que entre el hermano Hugo, para ya terminar esa parte, solamente yo quería que, no sé, ya se fue creo el hermano, preguntarle que si él ha tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, si él ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha hablado en lenguas, o la sigue hablando, ora en el Espíritu, que Pablo dice que orar en el Espíritu, orar en lenguas es orar en el Espíritu. Eso yo quisiera que me lo diga, pero vamos a dejar lugar para mi hermano Hugo. Mira, hermano Omar creo que se llama, Dios mediante la próxima semana haremos también este programa a las 7 de la noche, hora de aquí de Lima. Y yo le voy a dar a usted más lugar porque me interesa saber lo que usted está hablando, porque probablemente usted está hablando algo distinto a todos los demás que hemos entrado ahí, ¿no? Entonces,
Yo le prometo, hermano, que la próxima semana ya no voy a hablar yo, no va a haber introducción. De frente entramos a debatir, a hablar este tema y con las personas que puedan entrar también. Vamos a darle más tiempo. Adelante, hermano Hugo, para ir ya terminando. ¿No, está el hermano Gesed ahí igual o no? ¿Que él estaba antes que yo? No sé si está. Sí, 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 bueno, estoy aquí, solamente estoy oyendo, ¿sí? Estoy oyendo. ya, después yo entonces. Yo creo que todos tenemos diferentes tipos de puntos de vista, ¿no? Por lo que me he dado cuenta. Yo concuerdo con lo que está diciendo el hermano Omar. O sea, él se está yendo directamente al texto que te habla con referente a eso, que es el Hechos capítulo 2. Realmente, cuando el Espíritu le da que hablen en una lengua en la cual venían otra gente, que eran judías de otras naciones, de la cual ellos podían entender, pero habían otros que no entendían, porque no eran como Pablo, que conocían otro lenguaje. Ellos tenían su lengua materna, pero no conocían las lenguas extranjeras. Lo que hay que tener algo muy, muy bien claro. Nadie está echando por tierra de que el Espíritu de Dios reparte dones para diferentes tipos de operaciones. Ahora, el hablar en lengua no se le quita a una persona que pueda hablar en un lenguaje, pero tiene que haber una causa para que pueda causar el efecto el hablar en lengua en el lugar donde está manifestándose el Espíritu de Dios. Por ejemplo, si yo hablo en lengua, ¿verdad? Tiene que haber un por qué le estoy hablando en lengua. Le pongo un ejemplo, amados. Si está un extranjero que necesita que Dios le dé un mensaje y él no entiende el lenguaje nuestro, Dios va a utilizarme a mí como instrumento a través del don de lenguas para yo hablar en su idioma, para que él entienda las maravillas de Dios a través del Espíritu de Dios manifestándose por mi boca. Por ende, si yo hablo en mi idioma, él nunca va a poder comprender lo que yo le voy a decir a través del Espíritu de Dios en el lenguaje que estoy hablando. Porque el extranjero que entra va a entender a través del don del Espíritu de Dios, la lengua que voy a manifestar. Pero si hay gente de la misma comunidad que solo conoce el lenguaje que tenemos todos, entonces la palabra me enseña que si yo hablo otro lenguaje, tengo que tener interpretación, Hermano, para poder manifestar discúlpeme, a la hermanito. población. Discúlpeme, no sé si discúlpeme. Discúlpeme, ¿me escucha? Ajá, le escucho. Sí, mire, después le va a retomar el asunto. Pero entonces usted está diciendo, lo que usted está diciendo, mire lo que usted está diciendo, de que entonces en una reunión cristiana en una iglesia no pueden haber lenguas si no hay ningún extranjero. Y si hay un extranjero, sí que haber lenguas. Yo dije en un momento específico, para que exista o para que se manifieste el don de lenguas, tiene que haber creo que me malinterpretó. Yo estoy diciendo, dependiendo de la ocasión, si hay un extranjero que necesita entender un mensaje, Dios va a utilizar ese don que me dio para manifestarle a él las maravillas de Dios a través del don, para que él pueda entender el mensaje. Pero ahora, que, hermano, el hablar la lengua dentro de la... En una reunión, se supone que tiene que estar, si es una iglesia, tiene que haber un pastor, tiene que haber alguien que está predicando, que está dirigiendo. ¿Por qué tenemos que todavía decirlo? Es que tiene que haber una lengua para que el extranjero entienda el mensaje en su lengua. ¿Y cómo va a entender el extranjero el mensaje que está hablando pues, si no conoce la lengua? Adelante. Cerramos. ¿Cómo va a entender el extranjero, un extranjero que no conoce nuestra lengua, cómo va a entender el mensaje que está predicando un pastor? Hermano, pero entonces el extranjero tiene que ir a una iglesia donde hable su idioma, pues hay una sola iglesia. No, pero escúcheme, pastor. Yo no estoy diciendo que la persona que está dentro del pueblo de Dios, que manifiesta el don de lenguas, no hable en lenguas. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si va a manifestar el don de lengua dentro del pueblo de Dios, tiene que tener interpretación o tiene que haber un intérprete. No sé si me entienden. Él no puede hablar a la deriva sin dar un mensaje de edificación al pueblo a través de la lengua que está manifestando.
Sí, hermanito. Yo entiendo su punto, hermano, y es para debatir, ¿no? Pero ya tengo el tiempo ya encima, y va a haber otra oportunidad. Yo no quiero hacer otro programa y cambiar de tema. Yo voy a hablar con, ¿no?, que dirigen el canal para poder tratar de este punto, porque es muy amplio. Y no solamente una o dos veces, sino hasta que de repente al menos, ¿no?, podamos de alguna manera poder exponernos lo que pensamos respecto a eso. Para terminar, entonces, mi hermano Hugo, para cerrar, por favor. Ya, gracias, pastor. Bueno, hay algo que pienso yo que es un pensamiento personal, pero me parece tan raro que hoy en día gente que niega las lenguas, que las rechaza, que no las experimenta porque las reniega, quieran venir a enseñarnos sobre cómo son las lenguas. Es como que alguien que nunca estudió matemática quiere enseñar a sumar. Eso no lo puedo entender yo. No puedo entender cómo gente que niega los dones, abiertamente los niega, porque sabemos que hay algunos que los niegan, hacen videos contra esto, y ellos quieren enseñar sobre las lenguas. Eso me parece una falta de respeto. La Biblia dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No es que esté en contra de los que se enseñen, pero algunos se hacen maestros de cosas que no entienden y no conocen y tratan de enseñar cosas sobre los dones. Esto tienen que enseñarlo quienes lo experimentan, quienes lo han vivido, quienes lo han creído, pastores que tienen iglesias con dones, no iglesias, por ejemplo, personas que niegan los dones y quieren venir a hacer una enseñanza de algo que no creen, que reniegan. Eso me parece una falta de respeto, partiendo por lo que es doctrina. Lo que yo decía, doctrina, esto es una doctrina bíblica, los dones son una doctrina. Puede haber una interpretación, pero nunca negarlos. Alguien que lo está negando claramente es antibíblico, porque los dones están en la Biblia, están descritos. Hay gente que se cree incluso mayor que Pablo. Algunos quieren ponerle, no, es que las lenguas son hasta estas ya no son. O sea, ¿saben cuántas lenguas da el Espíritu para hablar? ¿Alguien puede decir el número? No, son 13.000 nomás, las otras no son. Entonces así estamos hoy en día, gente que se cree más inteligente que el Espíritu Santo. No podemos ponerle límites al Espíritu porque los dones los da Él, no nosotros. Entonces cuando alguien dice, no, es que eso no es del Espíritu, imagínense que se cree más que Pablo. Pablo cuando va a Corintio, es una iglesia y Pablo le dice, ustedes son carnales porque tienen divisiones. Pero a pesar de eso, nunca les dice los dones que ustedes tienen son del diablo. No les dice eso. Eran una iglesia con dones desordenados. Querían estos dones, los más fabulosos. Era una iglesia con desorden. Pero Pablo no les dice esos dones no son de Dios. Todo lo contrario. Les dice son dones del Espíritu y se los regula. Les hace una doctrina para que haya un orden. Pero Pablo no los niega. Hoy tenemos gente mayor que Pablo. Ellos son mayor que Pablo, son tan inteligentes, son mayores que Pablo. Porque dicen, no, esos dones ya no existen. En cambio, Pablo dice, son dones del Espíritu y los regula. Dicen, háganlo de esta forma, hablen 2 o 3, y si no hay un intérprete, bueno, que haya un intérprete, pídalo también entenderlo, como decía el pastor. O sea, Pablo pone una doctrina, nunca niega que los dones sean de Dios, aunque estaban desordenados, pero eran de Dios, necesitaban un orden. Entonces, imagínense que Pablo, ¿por qué enseña esto? Porque Pablo dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Él tenía la experiencia, lo vivía, por eso lo enseñaba. Entonces, por favor, hermanos, más respeto. O sea, si usted no sabe algo de Dios, no sabe algo de la doctrina ni de la Biblia, no venga a tratar de corregir a los que lo están viviendo. Es una falta de respeto que gente que no tiene esta experiencia vayan a negarlo y criticar a los que sí la tienen, porque la Biblia enseña esto, es para los que creen. Gracias, pastor. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias también. Bien, hermano, gracias a Dios por este tiempo. Vamos a terminar ya el programa, pero si es factible, hermano Daniel, la próxima semana, hasta el mismo horario, poder seguir hablando de este mismo tema. No quiero cambiar el tema porque hay muchas interrogantes. Yo he visto que me echan algunas preguntas, cosas ahí que es bueno poder ir debatiéndolas, ¿no? Y para que la iglesia, los hermanos saquen su conclusión, hermano. Entonces, ya estoy sobre la hora. Yo me despido, su hermano en Cristo, Pastor Luis Mateo Ramos. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias, hermano, por su programa. Muy bien, muy bien. Atrajo bastante gente que pudo subir y eso es muy bueno para el programa. El tema despertó muchísimo interés. Si usted quiere extender un poco más el horario, lo podemos hacer un poquillo más temprano, una media hora antes o una hora antes, para que darle todavía más realce al programa y para que, sobre todo, para que las dudas se vayan, ¿no? Y entre más gente. Porque si entramos 6, 7, nos iríamos de aquí en 4 horas y no es la idea. La idea es hacer más ligerito los programas para que la gente los
los vean con mayor interés. Gracias, hermano, y muy bien hecho. Gracias por estar aquí presentes y pues gracias a todos los demás. Hermano, si gusta despedirse ahora sí formalmente para darle fin al video. Gracias. Amén. Bien, hermano, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad, gracias, Pastor Sanders, gracias, hermano Daniel. Que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera hacer, porque esto lo hago con todo mi amor por los hermanos, por la iglesia y para que de alguna manera podamos aclarar. Yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo, pero opinando y mostrando las cosas que Dios lo ha dado a uno experimentar, poder llegar, ¿no?, a un debate de este asunto para que haya, ¿no?, varias opiniones y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Hermanos que tienen su iglesia, tienen su pastor, tienen que obedecer y aprender de su pastor. Y nada, bueno, seguimos adelante con Cristo, será hasta la próxima semana.